Ya, perdón. Dame un segundito, vas a tener que editar. Gorda, estoy en una entrevista, no puedo. Ya yo ahorita estoy contigo. Es que me vine a almorzar a mi casa, entre paréntesis. Trato de almorzar siempre en la casa. Esto No es hay un producto problema. de mi vida después. Entonces te quiero dar formalmente la bienvenida Gracias, Julián. te confieso que es súper interesante escucharte por tu background, ¿no? Es un médico que es un hombre de negocios, es del mundo de los seguros. Uno piensa que la medicina tiene que ver no solo con una aproximación científica a las cosas, sino también con relaciones humanas, con empatía, y por otro lado una empresa que hace seguros, que tiene componentes actuariales, financieros en el medio. Entonces estoy muy entusiasmado con toda esta conversación y quería empezar pidiéndote que me cuentes tu vida, cómo empezó tu infancia, cómo fue tu infancia visualmente. Mi recuerdo de la infancia es el mar. Yo fui criado en Caracas y cerca de Caracas está la costa del Mar Caribe y desde que tengo menos de un mes de nacido estoy en contacto con el mar y eso yo creo que ha sido parte de cómo mi vida se ha desarrollado. Soy el tercero de 4 hermanos, hijo de un médico importantísimo en nuestro país, en Venezuela, un cirujano urólogo, mi padre Luis, que a su vez es hijo de mi abuelo, otro médico sanitarista importantísimo, y digamos de alguna manera que vengo de un linaje médico importante y desde que yo recuerdo, yo quiero ser médico pescador. Cuando yo era chiquito, la gente que me conoce desde que tengo 6 años todavía se recuerda, como yo decía, yo voy a ser médico como mi padre, que es mi ídolo, mi héroe de todas las historias, y pescador, porque yo cuando estaba en el mar lo que me gustaba era ir a pescar junto a él, ¿no? Una cosa muy importante de mi infancia es que en el desarrollo digamos, de mi persona académica y de mis hermanos, mi padre, que marcó una figura muy importante en casa, era alguien que quería buscar la superación máxima académica de sus hijos. Tanto sí que mi hermano fue a Gales, mi hermana fue a Singapur y yo fui a Inglaterra, a un pueblo que queda al sureste de Londres, en donde estuve en un internado 2 años, que realmente hoy en día veo hacia atrás y me enseñó muchísimo, porque no solamente me enseñó un poco de la seriedad que yo, más que seriedad, del carácter que hay que tener para llegar a un mundo desconocido y afrontar, imagínate, un colegio en donde menos del 10% éramos personas de fuera de Inglaterra. El punto más importante, y con eso llego ya a ese final de esa infancia súper positiva, es que mi sueño era ser médico pescador. Entonces yo todavía a los 18, 19 años quería quería seguir pescando, pero quería formalizarme en la medicina. Y resulta que en ese momento, te estoy hablando del año 2000, 2001, en Venezuela habían ocurrido unos cambios políticos muy importantes, por lo cual mi familia había decidido emigrar a Estados Unidos. Y mi padre, de alguna manera u otra, el pater familia, dijo, no volvemos a Venezuela. Y por lo tanto, yo estando en Inglaterra, me veo truncado mi sueño de convertirme en un médico venezolano. Mi padre me dice, ¿te vienes a Estados Unidos a estudiar o estudias en Inglaterra? De hecho, es que bueno, eso terminó una apuesta con él de que si yo entraba a una universidad en Inglaterra, en Londres específicamente, para estudiar medicina, él me mandaba a Venezuela a presentar el examen de medicina en la Universidad Central, que era el sitio en donde yo quería, o sea, me había visto millones de veces. Yo entré en King's College en Londres para estudiar medicina y regresé a Venezuela y luego entré en la Universidad Central de Venezuela, con lo que me regresé a estudiar medicina en la Universidad Central en Caracas, estando toda mi familia fuera de Venezuela, comenzando una historia política muy complicada, muchos venezolanos yéndose y yo me estaba regresando. La pregunta de todo el mundo en el momento era, ¿por qué? Mi respuesta no ha cambiado todavía y era porque en Venezuela necesitas gente buena. En lugares como este, es donde más se necesita gente preparada y con ganas de ayudar. Y ese es un recorrido de mi infancia desde la A hasta la Z. Hablabas, creo que de seriedad o carácter, hay una palabra de los romanos, decían el gravitas, ¿no? El tomarse las cosas con seriedad, la gravedad, ¿no? ¿Y cómo fue ese cambio cultural? Quisiera entender, porque el pueblo venezolano, al menos en mi experiencia personal, es un pueblo sumamente cálido, y el pueblo inglés es un pueblo polite, pero no necesariamente, nadie lo ha descrito como cálido en la historia de la humanidad. ¿Cómo fue esa interacción con tus compañeros?
entré, ¿sabes? En la frase de when in Rome, ¿sabes? Cuando estás en Roma, tienes que hacer como hacen los romanos. Entonces en Inglaterra, pues, diría yo que puedes decir que me civilicé con mi corbata, mis sábados de colegio y tal cual. O sea, yo soy, eh, y de verdad que yo creo que la apertura a involucrarme y a dar, o sea, muchas veces uno lo que espera es recibir y pocas veces aprendes a dar. Yo aprendí ahí a dar mucho más de mí para poder ser, digamos, involucrado en la sociedad, en la comunidad y hacer amigos. E incluso, bueno, fue tanto así que terminé en el rugby jugando contra la gente que había jugado rugby toda la vida, llegando a la primera liga de rugby de los colegios. Entonces, o sea, me hice muy avanzado en rugby y por el otro lado, el segundo año que estuve allá me eligieron como el presidente del consejo estudiantil. Entonces, claro, fue como una revolución, porque bueno, este latinoamericano que viene para acá a Inglaterra y se transforma en el presidente del consejo, y bueno, y eso yo creo que tiene que ver más que con un tema de liderazgo activo, con un tema de dar, de humildemente decir, aquí estoy, quiero aprender, quiero dar, y yo creo que eso, o sea, mientras más das, más recibes. Y llegaste a Venezuela y cumpliste un sueño, que algo que imagino que te visualizabas en tu infancia, de estudiar en la Universidad Central. ¿Y cómo fueron esos años? Tuve que superar muchos obstáculos para poder entrar en la universidad porque no tenía el título revalidado, tenía un título inglés que tenía que hacer los procesos burocráticos, pues en fin, después de superar todo eso comencé en la universidad y resulta que el primer día de la universidad conozco a una persona que había estudiado en mi colegio aquí en Caracas hace muchos años y nos vemos y nos conocemos y empezamos a conversar y a la primera, segunda semana de comenzar la universidad, la carrera, yo tenía una prima, hermana, que estaba ya en quinto año y estaba haciendo guardias en la emergencia del hospital, en donde es la escuela de medicina. Y me invita a la emergencia a ver, tú sabes, con lo que llamamos la fiebre, la pasión de ver cómo se está haciendo. Y yo le digo a este amigo, que se llama Luis Velázquez, que me acompañara a la emergencia, a ver las emergencias. Y resulta que Luis Velázquez hoy en día es mi socio con el que comencé a ver emergencia hace 16 años y con el que estoy creando todas estas nuevas negocios innovadores en salud. Y comenzamos desde entonces en la universidad, y es muy paradójico, porque después de haber esperado toda la vida para concentrarme en el futuro de ser cirujano, pues ya desde el primer año comencé como a explorar bueno, cómo es la práctica, qué hay aquí. Y estando en el hospital, desde muy temprano, resulta que veía cómo las personas llegaban al hospital y muchas veces llegaban con sus familiares en los brazos, porque le había dado, o sea, su papá se había caído, le había dado, había perdido la conciencia, llegaba y no podíamos hacer nada porque no le habían dado reanimación cardiopulmonar, CPR. O otras personas que llegaban a las 3 de la mañana sin tener la necesidad de ir y era porque no sabían cómo hacer primeros auxilios. Y decidimos empezar a dar cursos de primeros auxilios los sábados a las personas para que aprendieran cómo hacerle reanimación cardiopulmonar a sus familiares para que no llegaran muertos a la emergencia, para que nosotros en la emergencia pudiéramos ayudar. Y con esa noción básica, pues mi historia de la universidad se resume, que en tercer año de medicina, la carrera dura 6, ya comenzando tercer año, fundamos Ven Emergencia, que es nuestra primera compañía, para dar cursos de primeros auxilios, y después empezamos una serie de emprendimientos que nos llevaron hoy en día a ser en Venezuela la compañía líder prestadora de servicios de emergencia, de ambulancia, atención médica domiciliaria y telemedicina. Hemos llegado a tener más de 3,5 millones de personas afiliadas. Hoy en día con una operación en todo el país, más de 400 personas trabajando en el equipo. Y bueno, lo que me llevó al punto clave de graduarme, y cuando me graduó de médico, después de muchas experiencias muy interesantes, resulta que tenemos una compañía con 40 empleados y los médicos, amigos míos, graduándose en el aula magna, que se llama en la escuela, digamos, donde el acto, el teatro, dándome su currículum para trabajar en nuestra compañía, porque ya finalmente teníamos la licencia de médico. Bueno, ahí comienza un proceso muy interesante en el cual, bueno, ya soy médico, pero tengo esta compañía que está ocupándose de cómo ayudar a las personas que antes de que tengan que llegar al hospital puedan tener servicios médicos. Era un concepto que ya en ese momento teníamos, por ejemplo, laboratorios de sangre, pero el laboratorio no tenía ningún establecimiento físico.
El laboratorio era una página web, tú pedías el laboratorio, nosotros sí teníamos el laboratorio por detrás, pero mandamos Claro. un motorizado en una moto, te toma la muestra en tu casa, procesamos los resultados y los enviamos por correo. Esto te estoy hablando del año 2005, 2006, cuando lo comenzamos. Entonces, claro, ahí comienza un proceso de entender de, bueno, yo estoy entrenándome como médico para hacer lo que los médicos hacen. Se sientan en su consultorio, ¿sabes? En el Olimpo de su consultorio, y esperan que los pacientes, ustedes, hagan colas de miles de horas para que nosotros en nuestro tiempo los atendamos. Pero resulta que el hecho de empezar a enviar esos laboratorios en casa empezó a cambiar nuestra manera de ver la salud y decir, bueno, ¿por qué los médicos no vamos a los pacientes como hacían los médicos de nuestros tatarabuelos? Y bueno, resulta que ahí decidí, con todas esas preguntas en la cabeza, de cómo, de todas esas, no digo nubosidades, sino ideas y reflexiones de cómo mejorar el sistema de salud. Y ya planteándonos, bueno, yo siempre he dicho que nosotros nos planteamos unos moonshots siempre muy grandes y son relativos. Cuando estamos empezando a estudiar medicina, queremos cambiar el mundo dando cursos de primeros auxilios. Y la gente nos veía como que, bueno, pero si ustedes son dos niños de 21 y 22 años, ¿qué mundo vas a cambiar? Además, los sábados, olvídate de eso, un médico tiene que estudiar para ser médico. Y nosotros buscando, tú sabes, esas posibilidades. Llego a ese momento de graduado y me voy a la escuela de negocios a hacer un MBA, una maestría de administración, entendiendo un poco lo mismo, ¿sabes? Uno no puede ser bueno porque naces bueno, tienes que preparar para ser bueno. Entonces, y después, si quieres cambiar, lo cambias, pero primero lo tienes que aprender, esa es mi visión. Pero bueno, resulta que me graduó del MBA y Luis, mi socio, hace una especialización en medicina interna, además un poco estratégico, como que bueno, él que es el operativo, que se especializara un poco en medicina, y yo que soy de negocio, me especializara en negocio, y llega el 2010 y decidimos retirarnos de la carrera. Yo digo, bueno, si vamos a hacer, ahorita el moonshot era distinto, si yo puedo ser cirujano y operar un paciente a la vez, pero con lo que tenemos en las manos, con este sistema de salud primario, podemos ver millones de personas a la vez. Y mi moonshot en ese momento fue, vamos a ver, vivimos en un país de 30 millones de personas, vamos a tener un pedazo del país completo atendiendo. Y ahí nos fuimos a atender el sector de seguros, a las aseguradoras. Teníamos un solo problema, que era cómo íbamos a ser médicos en un consultorio o en un quirófano y al mismo tiempo manejar una industria. Y surge nuevamente otro de los dilemas importantes de la vida. Es, bueno, ¿será que yo tengo que tomar una decisión de ser uno o ser el otro? Volvió a pasar un poquito lo del médico pescador. Un día tuve que decidir, exacto, un día tuve que decidir qué hacer. Y me volvió a ocurrir y me senté con Luis y le dije, Luis, si queremos hacer lo mejor que podamos hacer siendo, digamos, con esta industria de salud, tenemos que dedicarnos 100% a ella. Porque dedicarte 50 y 50 vas a tener un resultado mediocre, 50%. Bueno, ahí tomamos la decisión de retirarnos formalmente de la carrera de medicina y lo dijimos abiertamente, pues ya no vemos ningún paciente más, ahorita vamos a ver millones de pacientes a la vez y eso cambió el rumbo de nuestra historia. Después de que hice eso, de la maestría, juré que más nunca iba a estudiar, pero resulta que después, unos años después, hice un diplomado de salud ocupacional y otro año después fui a Harvard a hacer un programa de liderazgo y políticas públicas. Pero bueno, ya ahorita sí digo que espero no estudiar más, pero también sé que es una mentira. Y hoy estás como CEO de tu empresa y siempre yo me pregunto cómo organiza la semana o su agenda un CEO, alguien que puede de alguna forma decidir cómo ocupar su tiempo. ¿Cómo lo administras? Resulta que hace 3 años, en emergencia, con cientos de empleados, millones de afiliados, yo en Venezuela convencido. Yo estoy totalmente convencido, no solamente de que Venezuela es un lugar, bueno, que yo adoro y quiero mucho, sino que es un lugar en donde todavía está vigente esa necesidad de gente buena para que las personas que más lo necesitan puedan vivir mejor. Pero bueno, empezó a ver la diáspora, los venezolanos que se habían ido, ya casi 5 millones de ellos, y entendiendo por muchos años trabajando para las compañías de seguro, con nuestro modelo, que es evitar que las personas lleguen a la clínica, porque le ponemos el médico en la pantalla o en el teléfono, el médico en la casa, etc.
Y bueno, ¿qué pasa si nosotros le damos la oportunidad a esos migrantes que puedan darle un seguro de salud a sus familiares aquí, en su país de origen? El venezolano que está en España, o en Estados Unidos, o en Perú, o en Chile. ¿Cómo le hace él para comprarle? Todo el tiempo le manda remesas. ¿Cómo podemos transformar esas remesas en algo que de verdad le solucione la vida? Porque el migrante que se va se quiere superar. Pero si tu familia en tu país de origen te llama y te dice, hijo, necesito $5,000 porque me dio apendicitis, pues la superación probablemente se acaba. Más de 13 millones de familias en Latinoamérica bajan por debajo del umbral de pobreza al año por motivo de una emergencia médica, y por ese motivo, con el know-how que teníamos, decidimos lanzar Asistency, que es nuestra otra compañía importante. Y Asistency básicamente es una empresa de seguros que brinda seguros para migrantes. Migrantes de cualquier parte del mundo, para que le den a sus familiares en su país de origen. Tenemos ya Venezuela abierto y ya esta semana aperturamos República Dominicana. Básicamente estamos dándole a los dominicanos afuera la posibilidad de asegurar a sus familiares en República Dominicana. Vamos a abrir México, ya lo anunciamos, en un mes, y queremos tener 15 países antes del 2025. Entonces, te cuento eso porque me tocó también en el tema de la agenda, bueno, tener ahora una compañía muy grande en Venezuela, la compañía más grande de Venezuela de nuestro sector, y lanzar este emprendimiento global. Entonces, bueno, me toca esto y tomé la decisión de colocar a Luis, mi socio, como director, como CEO de Ver Emergencia, y a nuestro nuevo socio en Asistency, que se llama Armando Vaquero, como CEO de Asistency, para yo pasar a ser Executive Chairman, el presidente ejecutivo de la organización, y me dedico pues a ambas organizaciones desde el punto de vista más, digo, un poco todo lo que tiene que ver con la estrategia del negocio, y un poco la visión y algunos temas particulares, obviamente, del lado comercial y el tema tecnológico, en lo cual me he especializado bastante en los últimos años. Entonces mi agenda está compuesta de esos dos trabajos que requieren de formación de equipo continuo, de motivación, de seguimiento, además en el rubro de emergencias médicas, que te imaginarás que a veces es un poco, digamos, con bastantes nervios, ¿no? Nervios de plata, como Claro. dicen por ahí. Y además, yo tengo desde hace muchos años, en el 2010, un trabajo, hago muchísimo trabajo con nuestra fundación, que es nuestra organización sin fines de lucro, bueno, se encarga de educación en salud. Entonces profesionalizamos paramédicos, entrenamos paramédicos de manera profesional junto a la universidad, y creamos brigadas de emergencia de primeros auxilios en comunidades pobres. ¿Cómo hago para llevar mi agenda al día? Tengo, primero, lo más importante, un equipo de soporte. Tengo un equipo que me ayuda. Tengo lo que yo llamo la compañía de Andrés Simón, que son personas que me ayudan en comunicaciones, personas que me ayudan en la agenda, personas que me ayudan en mi vida personal, mi familia, en general, muchas cosas que me ayudan a poder hacer lo que yo hago. Al final del día, yo creo que uno nunca hace algo solo. Siempre, de alguna manera u otra, hay una red que te está aguantando, y a veces, como en mi caso, una red que no solamente te aguanta, sino que trabaja contigo de la mano. Y bueno, y lo otro que estoy aprendiendo, que es, bueno, manejar la agenda en términos de que yo difícilmente digo que no. Entonces, bueno, ya poco a poco vas diciendo, bueno, ¿cómo puedo vivir sin decir que no? Pero organizando la agenda para que no me vaya a morir en el intento de un infarto. Claro. Entonces también estoy buscando cómo agendar, pero bueno, te digo, yo creo que eso es una de las cosas más complicadas que me ha tocado, aprender a manejar la agenda. A veces el hecho de estar aquí en casa, como viste ahorita, yo lo valoro muchísimo. Un día tomé la decisión de siempre almorzar en mi casa, siempre desayunar en mi casa, llevar a mis hijas al colegio, y hasta el sol de hoy lo hago. Tengo dos niñas de 3 y de 6 años, y yo creo que esa, al final del día, es la agenda más importante. Entonces, bueno, te soy sincero, trato de manejarla, estoy aprendiendo, pero bueno, es importantísimo tener ese equipo de apoyo. En esta historia que es tan rica, que pasa por varios países, que tiene componentes académicas diversas, desde lo médico a los negocios, experiencia en más de una compañía, un error y un acierto en tu vida, algo que digas, acá me equivoqué y esto lo hice muy bien y estoy muy orgulloso de ello. Mira, el error que más me viene a la cabeza y más importante ha sido el hecho de no apartarme a tiempo.
no perderme tiempo, te lo voy a poner en dos platos. Como emprendedor, uno aprende, tú sabes, a hacer multitasking, el micromanaging, o sea, estás todo el tiempo encima de todo. Quieres saber cuánto cuesta la factura de luz y quieres saber todo acerca de tus clientes y quieres saber los nombres de todos tus empleados y quieres estar encima de todo. El objetivo de ser un emprendedor es eventualmente crear una empresa. Y no mucha gente lo logra, que es una locura. Pero cuando uno está metido en el emprender, también es divino, digamos, a quien le gusta es adictivo, ¿no? O sea, emprender, construir, crear. Mi error muchas veces ha sido estar disfrutando tanto de esa forma de ser emprendedor que no me he apartado a tiempo, es decir, no he dejado, como lo que ocurrió ahorita con Assistance y en emergencia. Digamos, ser el CEO de lo que has creado es el sueño de todo el mundo y tú ves que, bueno, sí, los CEOs se retiran a otras posiciones mucho más adelante en la carrera. Yo, por eso, por haber sentido que muchas veces yo necesito, ya cada quien es bueno para algo, y yo soy bueno, es como la carrera de relevo, pues. O sea, si el que tiene que entregar el bastón no lo entrega y sigue corriendo, no gana el equipo. Y eso es algo que me costó entenderlo. Y hoy en día lo siento realmente y me siento como una parte de un equipo que puedo entregar el bastón. Entonces, a veces te diría que no entregar el bastón a tiempo ha sido uno de los errores que he cometido con frecuencia. Y el mayor éxito del mundo, yo creo que ha sido, en términos de negocios, te puedo decir que hoy en día ya tenemos una compañía, no solamente, y tiene mucho que ver con el contexto y con la situación de Venezuela, crear una compañía a nivel nacional con los estándares de calidad que estamos teniendo en un país como Venezuela, con los mayores riesgos. Es decir, bueno, todos conocerán un poco de nuestro entorno, pero con los mayores riesgos lograr representar una ideología, una forma de hacer las cosas de primer mundo, eso ha sido algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Creo que esos son los mayores éxitos, demostrar que independiente de las condiciones, la voluntad y el trabajo pero continuo cambia las cosas. ¿Hay algo que todavía te dé inseguridad? Has tenido éxito temprano en tu vida y eso en general forja una personalidad que tiene una seguridad implícita, ¿no? En cada decisión. ¿Hay algo que te dé inseguridad, que te ponga nervioso, hablar con un tipo de persona? ¿Qué cosa todavía no te sentís totalmente cómodo? Te voy a ser totalmente sincero. Lo que más tengo en la cabeza ahorita es cómo liderar bien. O sea, cómo ser el líder, bueno, que tiene una personalidad definida, con un carácter definido, pero que tiene la capacidad también, eso, de entender, de aprender, de empatizar con los distintos niveles de la organización. Eso es algo, no es que no me deja dormir, sino en lo que estoy, digamos, trabajando más en todos los términos, como te digo, en ese equipo de apoyo, desde mi vida personal, mi vida familiar, que creo que es la base de todo. De verdad, yo creo que si no tienes estabilidad ahí es muy complicado, hasta mi vida profesional y digamos, mi professional persona y hasta temas de comunicación. O sea, yo creo mucho como te digo, en que uno tiene que estar preparándose y ese miedo a liderar bien, lo estoy atendiendo de la única forma que, como te comenté al principio, yo sé hacer, que es, ok, vamos a aprender todo, vamos a ver qué está pensando el cerebro humano cuando uno está liderando un equipo como este. Vamos a ver qué pasa fisiológicamente. Vamos a ver, o sea, cualquier aspecto de esta carrera de liderar es algo en lo que estoy trabajando porque es lo que quiero. Ahí no quiero tener fallas. ¿Lees? ¿Tenés lecturas que te interesan? ¿Qué haces fuera de tu ambiente de trabajo que parece ser muy intenso? Mi padre decía que mi vida se iba entre intensos periodos de trabajo mezclados con intensos periodos de placer. Yo no leo tanto, leo mucho, sobre todo de temas de análisis, y aunque no lo creas, muchos journals de medicina. O sea, mi conexión con la medicina pura y dura está en el New England Journal of Medicine, que lo leo todos los días. Entonces, esas son mis historias, pues ver cuál es la nueva, o sea, cuál es el nuevo tratamiento de alguna enfermedad, aprender de eso. Pero mis pasatiempos o lo que yo hago realmente
como parte de mi vida es la música. Yo soy pianista, toco música frecuentemente. De hecho, me he dedicado mucho más a la música pop y a la improvisación en los últimos años. Y tanto así que dejé de leer y me olvidé de leer música y ahorita estoy nuevamente en clases de aprender a leer música clásica. Bueno, o sea, dándole vueltas a las neuronas por otro lado. Y además es un lugar como, es un cuarto distinto. Pues el arte de la música para mí me inspira. Y por otro lado, soy surfista apasionado. Yo algo que tú no te creerías es que yo mañana comienzo mi día a las 9:30 de la mañana a las 9 con una reunión por teléfono y mañana yo a un cuarto para las 6 de la mañana estoy entrando al Mar Caribe a surfear y surfeo hasta las 8:30. A las 8:30 me visto y estoy hablando contigo ahorita aquí y no te das cuenta que tengo todavía arena en el pelo del surf de esta mañana. Entonces busco la manera de mezclar estas tres pasiones, que es el surf, la música y mi trabajo, para ser muy contento. Y la realidad es que mi tiempo libre son mi familia y mis amigos, que es donde realmente al final del día converge toda estos intereses. ¿Cómo te gustaría ser recordado en 20 años, en 100 años? ¿Cómo te gustaría que la gente te recuerde? Mira, la trascendencia es un punto importantísimo de cómo quieres trascender, ¿no? ¿Qué quieres dejar al final del día? Yo me preguntas eso y siempre hay algo que yo digo, pero que sí me gustaría, pero es como muy técnico, que es que digan que era una persona justa. A veces me ha tocado tomar siempre, digamos, esta posición, muchas decisiones que a veces no son las decisiones más Agradables, sí, más populares. populares. Sí, y yo siempre tengo en la cabeza como que si es justo, eso es lo que yo soy, o lo que quiero ser recordado. Pero por el otro lado, quiero ser recordado como, si quisiera que mi legado trascendiera a ser parte de esa generación del mundo, parte de un grupo de gente que vio un poquito más allá. O sea, que vio una clínica y que tenía un negocio, que tenía un profit, pero vio la oportunidad de ir un poquito más allá y decir, bueno, si yo creo que el sistema de salud público que atiende a la gente más pobre en todos los países del mundo no funciona, por ejemplo, yo quisiera poder algún día crear un sistema que no sea ni el privado ni el público. O sea, ¿será que existe una tercera vía para atender a la gente que no puede tener atención? O sea, ahí quiero estar yo en ese grupo de gente que digan, ¿sabes? No tenías por qué esforzarte, no tenías por qué haberlo hecho, pero no solamente lo viste, sino que además lo trabajaste. Muy interesante. Si querés ver sobre una tercera línea, hay un economista ruso que se llama Kondratiev, que habla un poco de esto, no habla del sistema de salud, pero habla de las invenciones y cómo los sistemas privados de invenciones y los sistemas públicos de invenciones son imperfectos y una combinación de ellas es el óptimo. Yo te quiero agradecer muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Me encantó conocerte, tenía mucha curiosidad sobre cómo funcionaba la cabeza de alguien que tiene esta vida tan diversa, esta historia de vida tan rica, y muchísimas gracias por haberla compartido con nosotros. Julián, a ustedes muchísimas gracias por estar aquí juntos, haber compartido este rato tan agradable. A la orden para continuar hablando en cualquier otro momento. Gracias. Siempre invitado. Chau. Chao.